El día de hoy vamos a ver lo que son presentaciones de algunos conceptos. El primer concepto que vamos a ver hoy es el de cosa. En la antigua Roma, este concepto era fundamental en el derecho de bienes y propiedad y distingue de las personas y de las acciones en el ámbito jurídico. Este término hace referencia a cualquier objeto material o inmaterial que se pueda o que pueda ser objeto de derecho patrimonial. Este concepto tiene un tipo de clasificación. Se clasifica en cuatro. El primero es según su relación con el derecho humano, después tenemos según su naturaleza, según su uso y según su divisibilidad. Empecemos con según su relación con el derecho humano. Y este se divide en dos, que es el res in patrimonio, res y el res extra comercio. El primero, que es el res in patrimonium, quiere decir que son cosas que pueden ser objetos de propiedad privada y formar parte del patrimonio de una persona. El res extra commercium nos quiere decir que no puede ser objeto de propiedad privada porque está fuera del comercio. Un ejemplo de esto podrían ser los templos, ríos o bienes públicos. La segunda clasificación es según su naturaleza, y este se va a dividir en dos, que es el res corporales y el res incorporales. El res corporales quiere decir toda cosa tangible como a una casa o un esclavo. Luego tenemos el res incorporales, y estos son derechos o conceptos intangibles como las servidumbres o herencias. Posteriormente tenemos la tercera clasificación, que son según su uso, y estos se van a dividir en cuatro, que es el res comunes, res publicae, res universitatis, res nullius. Esas son las cuatro clasificaciones o las cuatro formas en las que se divide según su uso. El primero, que es el res comunes, este quiere decir que es el bien de uso común, como puede ser el aire o el mar. El res publicae son bienes del Estado destinados al uso público. Un ejemplo son carreteras o ríos. El res universitatis son bienes pertenecientes a corporaciones o comunidades. Un ejemplo podemos poner son los teatros o plazas. Por último tenemos el res nullius, y esto son cosas que no pertenecen a nadie y pueden ser apropiadas por alguien más. Un ejemplo, animales salvajes o islas recién formadas. Por último tenemos según su divisibilidad, y este se va a dividir en dos, que son las cosas fungibles y cosas no fungibles. Las cosas fungibles son aquellas que pueden intercambiarse o pueden ser sustituidas por otras del mismo género y hasta cantidad. Un ejemplo podemos poner el dinero o granos de alguna comida. Las cosas no fungibles son aquellas o aquellos bienes únicos que no pueden ser sustituidos por otros de la misma ni de la misma especie. Un ejemplo podría ser las obras de arte. Otro ejemplo, una parcela de tierra. Esas serían algunas clasificaciones, o esas son las clasificaciones que se tiene de las cosas en el derecho romano, o así se manejaba anteriormente en el derecho romano. Como siguiente concepto tenemos derecho real de garantía. El derecho real de garantía, en términos simples, funciona como un respaldo para que el acreedor pueda exigir el pago de una deuda o el cumplimiento de una obligación utilizando el bien como garantía en caso de algún incumplimiento. El derecho real de garantía tiene ciertas características. Primero tenemos la accesoriedad, segundo tenemos la indivisibilidad, tenemos también el derecho de persecución y el derecho de preferencia. Accesoriedad, ¿qué quiere decir? Este quiere decir que depende de una obligación principal.
Si la deuda desaparece, el derecho de garantía también se extingue. La indivisibilidad, que nos quiere decir que es la garantía que permanece sobre todo en el bien hasta el cumplimiento total de la obligación. El número 3, que es derecho de persecución, nos quiere decir que el acreedor puede hacer valer su derecho sobre el bien aunque éste haya pasado a manos de un tercero. Y por último, el derecho de preferencia. Este derecho de preferencia en caso de incumplimiento, que bueno, quiere decir que en caso de incumplimiento, el acreedor garantizado tiene prioridad sobre otros acreedores para satisfacer su crédito con el bien. ¿Ok? Hasta estos son las características del derecho real de garantía y lo que quiere decir cada característica. Ahora tenemos lo que son tipos de derechos reales de garantía. Estos tipos de derechos reales se van a dividir en 4 y cada uno tiene sus puntos que los vamos a explicar. El primer tipo es la prenda. Y la prenda, esta se constituye sobre bienes muebles. También el deudor o un tercero, o es decir, un tercero, entrega el bien al acreedor o a un tercero para organizar el pago. Un ejemplo podría ser prenda de joyas en una casa de empeño. ¿Ok? Ese podría ser un ejemplo de la prenda. Ahora tenemos lo que es la hipoteca. Y los puntos de la hipoteca quiere decir que recae sobre bienes inmuebles. También tenemos que el bien sigue en posesión del deudor, pero si no paga, el acreedor puede ejecutarlo y venderlo para cobrar la deuda. ¿Qué ejemplo podemos poner de hipoteca? Bueno, podemos poner hipoteca sobre una casa para obtener un préstamo bancario. Ese sería un ejemplo de hipoteca. Luego tenemos lo que es la anticresis. Y la anticresis se otorga el uso de un inmueble al acreedor para que perciba sus frutos o rentas como forma de pago de la deuda. Y también es la menos utilizada en la actualidad. ¿Ok? Ahora, la siguiente, que ya no se muestra aquí, pero es la prenda sin desplazamiento o prenda con registro. La prenda sin desplazamiento es similar a la prenda, pero sin entregar físicamente el bien al acreedor. Este también se usa, por ejemplo, en maquinaria agrícola o vehículos. ¿Ok? Eso sería a grandes rasgos lo que son los derechos reales de garantía. ¿Cuál es la importancia del derecho real de la garantía? Bueno, estos derechos protegen a los acreedores, asegurando que podrán recuperar lo prestado en caso de incumplimiento y al mismo tiempo también facilitan el acceso al crédito, ya que los deudores pueden ofrecer bienes como respaldo, brindando confianza a las instituciones financieras. ¿Ok? Ahora vamos con el último término que es usucapión. Este término es un mecanismo legal que se utilizaba en el derecho romano o se utiliza en el derecho romano, mediante el cual la persona va a adquirir la propiedad de un bien por el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertos requisitos. Esta es una forma de adquisición de la propiedad basada en la posesión continua y pacífica de la cosa. Ya habíamos visto qué quiere decir cosa o cuál es el término cosa. Y como anteriormente lo mencioné, para llevar a cabo esta usucapión se tiene que llevar o tienen que haber requisitos, o bueno, hay requisitos para llevar a cabo esto, los cuales van a ser la res habilis o cosa apta, el titulus, que es justa causa, el fides, que es buena fe, la possessio, que es posesión pacífica y continua, y tempus, que es plazo legal. Ahora, vamos a ver qué es res habilis o cosa apta. El res habilis o cosa apta es el bien, es decir, que el bien debe ser susceptible de propiedad privada. También es que no puede usucapirse bienes fuera del comercio, bienes robados
o bienes públicos. ¿Ok? El titulus o justa causa, esto ¿qué quiere decir? Que debe haber una causa legítima que justifique la posesión. Un ejemplo, una compra, una donación o alguna herencia. Y no se puede usucapir si la posesión se adquiriría mediante robo o violencia. ¿Ok? El fides o buena fe quiere decir que el poseedor debía creer sinceramente que tenía derecho sobre el bien y también si había dolo o fraude. La usucapión no se permitía si había algún dolo o fraude, ¿ok? Y la posesión quiere decir que tiene que ser pública. La posesión tiene que ser pública, interrumpida y sin oposición. También no debe de haber violencia o clandestinidad en la posesión. Por último tenemos el tempus, que es plazo legal, y en Roma el tiempo necesario variaba según el bien. Había bien muebles de 1 año, podían haber bien inmuebles de 2 años. En épocas posteriores, como en el derecho justiniano, los plazos se extendían hasta 3 años, para muebles de 10 a 20 años. Para inmuebles, según el propietario vivía en la misma ciudad o no. ¿Ok? De ahí, pues serían todos los conceptos. Y pues como conclusión, la usucapión fue un mecanismo clave en el derecho romano para consolidar las propiedades de los bienes en manos de quienes los poseían de manera legítima, pacífica y continua. Este legado se mantiene en el derecho actual como pues un método para regular la adquisición de bienes y dar estabilidad a la propiedad. Bueno, esos serían todos los términos. Muchas gracias.